Él es rector de la Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa. El doctor Aedo realizó sus estudios en medicina en la Universidad La Salle y obtuvo la especialidad de acupuntura en el Instituto Politécnico Nacional. Más tarde obtuvo la maestría en farmacología en la misma institución y una maestría más en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Además, ha realizado otros estudios de posgrado en las áreas como la herbolaria, homeopatía, ozonoterapia, osteopatía y medicina ayurvédica. Ha sido profesor de la especialidad de acupuntura y medicina tradicional china en el Instituto Politécnico Nacional. Ha presentado ponencias de dichos temas a nivel nacional e internacional. Es el autor de publicaciones científicas y organizador de congresos internacionales de medicina tradicional china y medicina alternativa. Clínicamente, ha tenido mucha experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades relacionadas con el estrés, tanto como la depresión y la ansiedad, el insomnio y síndrome de fatiga crónica. El doctor Aedo actualmente estudia el 5º semestre de la carrera de licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Muy bien, bienvenido sea usted, doctor Aedo. Y como ha sido tradición, vamos a cederle la palabra, si los doctores no tienen inconveniente, a la licenciada Fe Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación a hablar de uno de los temas que más me gustan y me apasionan, que es la parte de la prevención de malas prácticas en todo lo que es la medicina. Bueno, fuera que fuera ginecóloga, no soy ginecóloga, pero he estado inmiscuida en algunos temas médicos por más de 11 años trabajando para la industria farmacéutica. Y pues por curiosa, también estudiando un poquito toda la parte de la medicina tradicional complementaria. Porque obviamente para el legislador o para el abogado es muy fácil poder interpretar las cosas a su libre conciencia. Sin embargo, es difícil hacerlo desde la otra perspectiva. Y entonces era necesario, para que yo pudiera dar una opinión acerca de prevenir malas prácticas, pues estudiar un poquito, porque el que sabe hacer sabe mandar, dicen, ¿no? Y en este caso fue el que sabe, pues, de lo que se trata, pues también sabe opinar. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito de aspectos legales de la medicina tradicional. Yo me fui un poco más a la parte que hemos venido trabajando en el colegio, del que ha sido un gusto ser presidenta ya durante más de 3 años. Ya espero que venga la siguiente, por favor. Y que nos dedicamos justamente a prevenir malas prácticas. ¿Qué es una dispraxis o qué es una mala práctica? Pues aquel acto que, ya sea por dolo, negligencia, impericia o falta de conocimiento, nosotros realizamos en el cuerpo de un individuo o en la salud, no nada más física, sino emocional, económica y de algún tipo, de un individuo que al final de cuentas va a ver mermada de alguna forma su persona. Es por ello que para nosotros fue muy importante el poder decir, bueno, la parte médica la tienen perfectamente regulada, ahí está la Ley General de Salud que nos regula padrísimo. Pero en la parte de nosotros como terapeutas, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos en México? Porque bien es cierto, el marco regulatorio vigente es obsoleto, no tenemos un marco regulatorio que sea el adecuado para el ejercicio de, por ejemplo, Reiki, de magnetoterapia, de algunas terapias que sabemos que son inocuas o que son aparentemente inofensivas. Y
Entonces, incluso ahora, ya toda la parte contable, ¿no? Que el terapeuta, por imposición de manos, tiene que cumplir con una aportación al sistema de atribución tributario de nuestro país. Y bueno, pues en ese sentido, le pido de favor que me regresen un poquito la presentación, en donde dice estrategias de la OMS. Vamos a analizar un poco, porque de lo que se trata es de que ustedes vean cuál es el panorama en el que estamos posicionados en este momento. La OMS hace una estrategia, ya había hecho varias, pero la que nos tenemos que ajustar es la estrategia de la medicina tradicional complementaria, que abarca del 2014 al 2023, dándonos 3 objetivos. ¿Los podemos acercar, por favor, hermosa? Sobre de la misma, un poquito más grande, eso es. Nos habla del desarrollo, el desarrollo de una base de conocimientos y formación de políticas nacionales. Esto va a estar divertido. Y luego nos dice el fortalecimiento de la seguridad, calidad y eficacia mediante la reglamentación. Y todavía nos hace ahí también mención del fomento de cobertura sanitaria universal por medio de la integración de servicios de medicina tradicional complementaria, la autoatención, ojo con esto, de salud en los sistemas nacionales de salud. Bajo esa tesitura podemos comentar muchos puntos que realmente sabemos que estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos que nos plantea la Organización Mundial de la Salud en menos ya de 5 años, porque ya vamos casi a la mitad del En la parte del desarrollo del conocimiento base, realmente, ¿cuántas instituciones están tomando como base el conocimiento de la medicina tradicional? ¿Quiénes realmente se han ido con el maracame que ha crecido en sus comunidades y que ha estado desarrollando todas las habilidades de herbolaria por tradición que va de boca a oído? Es difícil hacerlo. Tenemos como que varios parámetros en este país que es de muchos contrastes, y ustedes no me dejarán mentir que así lo es. Tenemos desde las comunidades rurales más alejadas de la mano de Dios y más cercanas al maracame, que es el que brinda la primera atención, con base en sus usos y costumbres. Entonces, esta estrategia, toda esta reglamentación, hace rato alguien preguntaba, ¿y qué pasa con las personas que están en los pueblos, en las comunidades? ¿Por qué no se está contemplando o en un foro se va a contemplar? Yo creo que nosotros que estamos aquí, y ustedes sobre todo, el CUAM, el doctor David Hidalgo, las federaciones que han estado presentándose el día de hoy, tienen una obligación no solo de salvaguardar sus intereses y sus bienes jurídicos tutelados, sino también de salvaguardar a aquellos de los sectores vulnerables, que son los que al final de cuentas más uso de este tipo de medicina llegan a realizar. Porque aquí en este país ya sabemos que casi nunca pasa el que reformamos algo y luego decimos, ¿y cómo se tenía que hacer? Porque no sabemos, ¿no? Entonces hay que señalar, hay que facultar y hay que estipularlo. Esa es en resumen prácticamente la reforma que se está proponiendo. Se va a señalar cuáles son las capacidades, los ámbitos, hasta dónde llegamos, qué es lo que comprende la práctica de la medicina tradicional complementaria, hasta dónde son nuestras responsabilidades y hasta dónde llega nuestro ejercicio. Tenemos que facultar a las instituciones, sobre todo Secretaría de Educación Pública, tienen ya que trabajar acerca de los REBOEs. El hecho de que no los quieran dar no quiere decir que la gente no lo esté ejerciendo o que no haya instituciones que ya los tengan, porque sí hay bastantes instituciones. Aquí está Chiapas, ¿no? De hecho, presente. Entonces sí los hay que buscar, nosotros tenemos la obligación de buscar qué institución es la formal para que yo me capacite. Los cursos de 7 horas o por internet de 2 horas y que me dan un diploma no me sirven de nada. Necesito una capacitación real en la cual yo me atrevería a decir, salvo la mejor opinión de los ponentes también, que haya una integración, no nada más medicina tradicional complementaria, sino también la parte de fisiología, anatomía y, ¿por qué no?, patología. Debemos de saber qué tiene mi paciente para que yo lo pueda atender, si no va a ser muy complejo. Ahora bien, la estipulación tiene que quedar bien estipulado cuáles y cómo van a ser las formas para llevar a cabo esta profesionalización, porque no nada más se trata de sugerir, sino de plantear bien estructuras reales. Y porque yo insisto, no es lo mismo una persona que haga una hidrolipoclasia
o que haga un procedimiento cosmetológico a una persona que esté haciendo Reiki o que esté dando flores de Bach. Son cosas completamente diferentes y hay que estipular punto por punto con los expertos, mesas de trabajo sería mi sugerencia, para determinar bien qué es lo que necesitan, cuáles son las necesidades de su consultorio, indicaciones, contraindicaciones y ahí ver específicamente qué es lo que necesitan ustedes en el consultorio. Le damos a la que sigue, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, ahorita se me ocurría pensar que si nos remontamos un poquito a la historia de la medicina, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XVIII, sucedía algo bien interesante. Bueno, no sé si sepan que los títulos profesionales nacen cuando empieza toda la era industrial, ¿verdad? Los inicios del capitalismo, porque empieza a crecer una clase social llamada burguesía, que no son lores, no tienen títulos de nobleza. Yo también tengo dinero, yo también soy importante en la sociedad, y entonces aparecen los títulos profesionales, como diciendo, pues yo también tengo título, ¿no? Pero a la vez, y ustedes lo han visto, ¿no? En la tele, no sé, por ejemplo, en la película del perfume o en el libro, ¿verdad? Acuérdense de los oficiales y los aprendices. Todavía lo puedes ver, por ejemplo, el maestro albañil, ¿verdad? ¿Cuánto se tarda el aprendiz en convertirse en maestro, ¿verdad? Entonces, existía a la par de que empezaban las profesiones, estaba simultáneamente todo este grupo como de técnicos, les llamaríamos hoy en día, ¿verdad? Que eran aprendices y se convertían como en oficiales, ¿no? Y si ven, por ejemplo, en el siglo XIX, pues había una lucha importante entre los llamados médicos y en contra de los barberos, que eran los cirujanos de esa época. Es decir, la cirugía nace como un oficio. Y eran personajes que venían del pueblo, no eran burgueses como los médicos, que venían del pueblo con su carrito, ¿verdad? Con su carreta, y venían sacando muelas, abriendo abscesos, etcétera, y eran como de otra clase, ¿no? Y los médicos decían, no, pues yo soy más, ¿no? Yo tengo título profesional, ¿cómo me vas a comparar con un barbero, ¿no? ¿Verdad? Algo así está pasando. Algo así está pasando porque, y si se fijan en lo que les estoy platicando, ¿quién hablaba ahí? Hablaba la sociedad, hablaba lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Digo, la pelea ya entre los grupos era otra cosa, pero hablaba la sociedad. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué ha pasado en las últimas décadas? No solamente en México, sino en el mundo, porque esto es una mega tendencia. Pues ha pasado que hay un montón de gente, aprendices, vamos a llamarles, ¿verdad? Que les decimos así en el medio, técnicos, ¿verdad? Que no han podido alcanzar tener título profesional en alguna de estas ramas, y son la mayoría. Me acuerdo que cuando salió la primera norma oficial de la acupuntura, decía que nada más los que éramos médicos con especialidad en acupuntura podíamos ejercerla. ¿Saben cuántos teníamos cédula profesional en esa época? No éramos ni 50. ¿Y cuántos acupunturistas había? Miles. Y esa norma sacaba de la jugada a todos esos miles de acupunturistas, ¿no? De técnicos, les llamamos, ¿verdad? Este es para mí uno de los principales problemas, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, y la tendencia mundial en otros países es que estas personas que a lo mejor no van a estudiar la carrera de medicina, sí tengan las bases de anatomía, fisiología, etcétera, que les permita darse una idea de lo que tiene el paciente y en un momento dado, por ejemplo, derivarlo con un especialista, etcétera, ¿no? Eso suena muy bien, pero ¿qué pasa con toda esta gente? Pues que no tiene la chance de acceder a este tipo de programas. ¿Por qué? Porque está difícil en México. Ya le decía a la licenciada que de repente no dan los reboes, ¿no? No es de repente, es casi siempre. O sea, es una cosa
Fíjense que hay el contexto legal. Yo me he tenido que meter a estudiar Derecho porque también quería entender qué estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, el artículo 79 de la Ley General de Salud contempla perfectamente que hay profesionales y hay técnicos para la atención médica, y que los profesionales tienen que tener un título, un certificado, y que los técnicos un diploma. Y si lo conjuntas con el artículo 18 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicios de atención médica, dice que un responsable sanitario de un consultorio puede ser aquel que tenga título, certificado o diploma avalado por institución educativa competente. Eso es lo interesante, es decir, no nos sirven aquellos diplomas que no tengan aval de una institución educativa competente. Esta creencia, de alguna manera, que a fuerza tienes que ser médico para ejercer la medicina, no es cierto. Hay muchas profesiones de salud. Hay licenciados en terapia física, hay licenciados en quiropráctica, licenciados en acupuntura. Y como les digo, la propia ley de salud y también las leyes de educación permiten muchos niveles. Hay técnicos de educación media, hay técnicos superiores, que quiere decir que ya es después de prepa. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de una rama de la medicina convencional, la rehabilitación. Si ustedes observan la rehabilitación, hay técnicos de nivel medio, hay técnicos superiores, hay licenciados en terapia física o licenciados en rehabilitación, que es casi lo mismo. Hay médicos que tienen especialidad en rehabilitación, hay subespecialistas en rehabilitación, y seguramente hay maestrías y doctorados, es decir, hay todos los niveles todos los niveles, ¿no? Y cada quien tiene una función específica en la atención de un paciente que requiere rehabilitación. Entonces, sí, efectivamente, una de las partes para mí fundamentales es especificar, es dejar claro cada terapia qué nivel, digamos, educativo requiere. Es decir, con ser técnico superior es suficiente, con ser técnico de educación media es suficiente. ¿Me explico? O necesitan tener una licenciatura. Es decir, eso no está especificado. Digo, hay experiencias mundiales, podemos ver ejemplos de varios países, ¿verdad? Pero necesita mucho especificarse esto, por lo que decía la licenciada. Es decir, no es lo mismo poner agujas de acupuntura o inyectar ozonoterapia que dar un masaje o simplemente dar reiki, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea muy grande que tenemos que hacer, especificar cuál es el nivel educativo que requiere cada una de estas terapias. Pero por otro lado, sí es importante legislar más o hacer normas o acuerdos intersecretariales o lo que o sea, cualquier normativa que especifique más las reglas del juego. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que cuando meten un programa para REVOE a la SEP, la mandan a la Secretaría de Salud, ¿verdad? En el sexenio pasado, la opinión de la Secretaría de Salud era no vinculante, y durante todo este sexenio fue vinculante. Es decir, se basan en un artículo, el 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que tú puedes, una secretaría, una autoridad puede pedir opinión de otra autoridad para normarse un criterio más de algún trámite o lo que sea, ¿no? Y esa opinión puede ser obligatoria y o vinculante. Entonces depende de lo que la autoridad en turno quiera. Si en este sexenio es vinculante, o sea, que lo que diga esa fuerza, y en otro sexenio es no vinculante. No sé si me explique. Es decir, y así pasan un montón de cosas porque no hay claridad de las reglas, ¿no? Vas y observas la forma o el reglamento del área de la Secretaría de Salud que analiza los REVOEs y todo, y también hay muchos vacíos, o sea, como que no queda muy claro y queda muy difuso. ¿Y qué pasa? Pues que al final rechazan tu programa.
Les voy a poner otro ejemplo de nuestra historia reciente, el que ya les puse de la acupuntura. ¿Por qué esta norma oficial que salió al principio, como les platiqué, una norma muy hegemónica porque nada más defendía a un grupo muy pequeño, sale y claro, los miles de acupunturistas técnicos dicen, oye, ¿qué está pasando, no? Nos sacaron de la jugada. Y hubo hasta manifestaciones y hubo una serie de situaciones que hicieron que apareciera una norma mucho más incluyente, mucho más, a mi manera de ver, respetando la Ley General de Salud, respetando la Constitución, etcétera, mucho más adecuada. Y puso esa norma, la que tenemos actualmente, que puede existir técnicos superiores. Pero ¿qué creen? O sea, estuvo muy padre, ¿no? Dijimos todos, bien, ya ganamos. Ajá. Pero ¿qué creen? Casi no han aceptado programas de técnicos superiores en la Secretaría de Educación. Son algunos por ahí aislados. Es decir, en la práctica parecía que ya habían dado la cabida, pero a la mera hora de hacer las cosas no funciona, ¿no? Necesitamos apoyo, necesitamos leyes, necesitamos cosas que integren o que especifiquen más cada una de las partes de nuestra profesionalización, ¿sí? Para que queden claras las reglas del juego y también para que quede claro, tal persona, tal practicante necesita un estudio de este tipo para estar legalmente practicando, ¿sí? Bueno, pues esa fue mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. A continuación le vamos a pedir de naturoterapia, de homeopatía, de acupuntura y todas las carreras, licenciaturas, técnicas en todos los niveles de parte de todos los integrantes de la Federación Mexicana de la Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa. Agilizar los reboes que efectivamente es curioso, pero hay particulares que tienen hasta 30 reboes. Yo ahorita no sé por qué, pero habemos algunos que tenemos meses, años y no nos dan ninguno. Pero yo creo que es otro asunto, pero lo que nos corresponde pues hay que trabajar. Contribuir a la acreditación del plan de estudios con reconocimiento nacional e internacional. Los tiempos, el proceso que lleva nuestro país en esa próxima administración, tanto nacional, nacional pública, nacional como estatal, es que una federación como la que se está ideando construir pueda acreditar a todos a nivel técnico, en los diferentes niveles profesionales, porque los que realmente conocemos o tenemos la experiencia, tenemos todas las bases para ello, pues somos nosotros, claro, con un marco jurídico para que la población tenga la certeza, la confianza, y cuando entra un consultorio con alguno de nosotros, aquí no es lo importante qué perfil, sino que realmente se profesionalice, tenga la ética, tenga pues todos los principios que se han estado mencionando aquí, que eso es fundamental. Que se puedan desarrollar estándares de competencia para permitir, muchas gracias, para permitir certificar la experiencia y ejercicio de la población. Hay un Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que sus siglas son el CONOCER. La doctora en diseño curricular que nos está apoyando, entonces Gutiérrez, nos recomendó que podamos entrar a internet y que conozcamos. Yo ya leí algunas bases y yo creo que sería de mucho valor, de mucha ayuda que podamos tener pues acercarnos a este consejo y pues trabajar para que la Federación Mexicana de Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa se constituya ya formalmente como un organismo acreditador de todos los programas educativos del campo de conocimiento. Yo creo que es
reitero, es una gran oportunidad para que incluyamos todos, personas físicas, morales, con las denominaciones que tengamos, porque los tiempos apremian y creo que es el momento para llevarlo a cabo. Cerrar su atención y perdónenme la emoción, el nerviosismo. Gracias. Se dice por ahí que el educador siempre tiene que andar con su cartita, que se llama la pizarra y el lápiz acrílico. Y el médico tiene que andar su instrumento, si es convencional, tiene que andar obligatoriamente su estetoscopio y su efinomanómetro. Pero los naturortopáticos, como nos llamamos en Nicaragua, ¿qué tenemos que andar? Porque la experiencia que vengo a decirles es una experiencia integral, articulada. Hace rato estaba viendo y algunos compañeros estaban hablando de ser bipolares, que las cosas se hacen un poco más difíciles. No. Cuando el pueblo quiere y cambia las cosas, se logran buenos frutos. Eso sí es cierto. Y ese es el reto de todo y cada uno de ustedes. Siempre he andado con una filosofía diciendo, no hablemos de tantas medicinas. La medicina es única. No hay más medicina. Por desgracia, los grandes enarbolados que nos presiden, o que nos anteceden, perdón, la dividieron. Si nos vamos a la historia, el padre de la medicina, Hipócrates, no hablaba de medicina convencional o de medicina occidental o de medicina oriental. Hablaba de medicina holística. Si hablamos del cristianismo y la medicina árabe, se ve que la medicina es holística. Jesucristo mismo curaba holísticamente. Y no andaba diciendo, este naturismo, esto es convencionalismo. Pero a partir de Galeno, y no le estoy echando la culpa a Galeno, porque gracias a él nos llamamos galenos nosotros. Yo me siento tan galeno como cualquier convencional, a pesar que soy un médico general naturortopático. Que el médico tiene que esforzarse mucho, tiene que dormir poco, porque los enfermos los tiene a la puerta de su casa. Parto de eso. Cuando hablamos de los procesos de profesionalización y regulación de las medicinas, yo creo que en tiempo y en este pleno siglo XXI las cosas ya han cambiado. Se hace necesario, es una realidad. Para evitar lo que decía la senadora hace rato, tenemos que evitar a los charlatanes, porque son los que nos hacen quedar mal a los que verdaderamente somos médicos, ya sea convencional o naturópata o naturortopático. Entonces ahí donde está la lucha. Entonces el reto es para los senadores y para los diputados de aquí de México. Y ya les voy a decir por qué. Porque en la medida que se nos dé un título a cada naturópata, se nos está reconociendo ese gran esfuerzo que nosotros hemos ido consiguiendo con el sudor de la frente
con la sanación de nuestras manos, aquellos que usamos Reiki o prana o como se llame, o los que usamos acupuntura, o los que usamos masaje. La virtud más grande es que se nos llegue a reconocer como profesionales de la salud, independientemente de lo que seamos y en la rama que estemos, en las especialidades que estemos. La experiencia nicaragüense nació en 1990. Yo soy producto de esa experiencia. En 1990 en Nicaragua solamente existía una sola ley, la Ley General de Salud, la Ley 426, no se me olvida. Yo era en ese tiempo un simple educador, un hombre que había pasado por todos los niveles del sistema educativo, transformando conductas. Y hasta después me transformé en un médico y sigo transformando conducta. Porque la primer tarea que tenemos los médicos es ser educador de la conducta de nuestros pacientes. Y eso es una realidad. No solamente hay que curar el cuerpo, hay que curar el alma, hay que curar el espíritu. Hay que curarlo integralmente.